Ninjas cerebrales, ¿cómo están? Hoy analizaremos el método de estudio de un estudiante de secundaria que comprende de los 12 a los 15 años. Este ninja cerebral se llama Tomás, que está cursando la secundaria técnica, entonces esto comprende de los 13 a los 18 años. Y de entrada sabemos que esta es una etapa muy difícil en muchos jóvenes por la pubertad y la adolescencia, y cuando reciben muchas responsabilidades, mucho trabajo, tareas, exámenes en el colegio se pueden frustrar o pueden sentir mucha dificultad, así que para esto vamos a construir un método de estudio para estudiantes de estas edades. Lo que nos dice Tomás es lo siguiente: estoy en una secundaria técnica, pero no sé qué necesito. Estoy aplicando literal todos los métodos, pero no sé qué estoy haciendo mal. De lectura no utilizo nada, solo la tradicional. Siento más que nada que estoy memorizando y no estudiando. Muy bien, tenemos a un ninja que está aplicando muchas técnicas de estudio, pero no está viendo resultados en comprensión, lo que provoca que después de todo el esfuerzo que hizo tenga que repetir y repetir sus notas, las lecturas, la información y todo lo que le dejan. Así que acompáñame y analicemos su método de estudio. Lo primero que le pregunté a Tomás fue ¿qué técnicas estás aplicando? ¿Qué estás haciendo actualmente? Y esta fue la evidencia que me mandó. Démosle un vistazo. Aquí estamos viendo que a Tomás le gusta resumir sus temas mediante esquemas. Esta es una combinación entre cuadro sinóptico, mapa de flujo y mapa conceptual. Es como un mix de lo que más le funciona. También tenemos apuntes tradicionales, tenemos más esquemas mixtos en donde combina diferentes técnicas, colores y demás para separar palabras clave. Tenemos mapas mentales que son bastante sencillos. Aquí no importa si el mapa mental es de muy alta o baja calidad en cuanto a apariencia. Lo que más nos interesa es que le funcione. Entonces tenemos aquí mapas mentales sencillos. Aquí tenemos otro mapa mental en donde combina otros elementos, por ejemplo, de otros esquemas, como lo son las llaves o las líneas rectas que pone para escribir más información. Entonces sigue combinando varias técnicas, en donde aquí se parece más a un mapa mental combinado a un mapa conceptual, porque ya tiene más información. Y es todo lo que nos mandó. Aquí yo estoy asumiendo que todo lo que él estudia lo sintetiza a través de estos esquemas a mano y después todo lo va colocando en una carpeta con anillos. Aquí me imagino que debe tener varias carpetas como esta, gruesas, en donde va colocando todos sus apuntes, y que lo mejor sería que le coloque banderitas o separaciones para que pueda saber cuándo cambie de tema lo que es el temario de alguna clase, por ejemplo. Y después de esto viene el problema, que después de hacer todos estos esquemas e invertir tanto tiempo en resumir la información, tiene que regresarse a repetir y memorizar de forma mecánica todos los textos para poderlos recordar. Este es un gran error y esta es una dificultad que él tiene, así que vamos a corregirla, vamos a proponerle un método de estudio que le pueda funcionar, tanto a Tomás como a cualquier persona que se encuentre en esta etapa de estudio. Primero que nada, veamos la base. Un buen método de estudio consta de 5 pilares. ¿Qué son estos? La organización, la concentración, la comprensión, la retención y la memoria. En cada uno de estos 5 pilares hay diferentes técnicas de estudio y hay dos errores muy comunes aquí. Primero, que puede ser aplicar demasiadas técnicas de estudio, gastar demasiado tiempo y después sentir que no tienes resultados. Y el segundo peligro es no hacer nada, estar en modo gorila, no aplicar ninguna técnica. O nos vamos al extremo de hacer todo o de hacer nada. ¿En dónde está Tomás? En el extremo de aplicar mucho y no sentir que algo le funcione. Entonces aquí es muy importante que sepa cuáles son las técnicas esenciales y cuáles aplicar de acuerdo a lo que más le funcione. Por ejemplo, lo que se puede hacer es analizar de forma rápida del 1 al 10 cómo te sientes en cada pilar. Siendo 1, no haces nada acerca de este pilar, y siendo 10, que te funcionan muy bien las técnicas que aplicas en un pilar y no tienes ningún problema. Siendo 5, pues algo regular. Entonces, por ejemplo, si en organización se siente más o menos aquí como en un 5, en concentración se siente así como en un 7 o un 8. En comprensión, aquí nos dijo Tomás que se siente como en un 2 o en un 3, así algo muy malo. En retención, estar memorizando de forma mecánica, entonces vamos a pensar que un 2 o un 3. Y de memoria no vamos a contemplar la repetición masiva, solo las técnicas que funcionan, como la repetición espaciada o la mnemotecnia. Así que igual esto es de baja calidad. Podríamos decir que su estrella sería algo así. Es como un monstruo esta estrella, aunque esté aplicando muchas técnicas. Esto es algo tentativo para empezar. Luego, hay que analizar qué hay en cada
cada pilar. En la organización lo que necesitas son tres cosas. Número 1, un calendario. Número 2, una lista de actividades. Y número 3, una agenda. En la concentración necesita aplicar la técnica Pomodoro junto con el bloqueo de tiempo, que es separar horarios a lo largo del día para poderse enfocar. En la comprensión, aquí es en donde están sus principales dificultades. Tomar apuntes, la lectura comprensiva y todo lo relacionado al entendimiento. Aquí en la retención está el repaso, por ejemplo, con la técnica del Active Recall, y está la memoria a largo plazo, repetición espaciada y mnemotecnia. No sabemos cómo se está organizando, no sabemos cómo se está concentrando, sabemos que está tomando apuntes, nos comenta que no sabe leer de forma correcta, por lo cual no entiende mucha información y tampoco está aplicando técnicas de entendimiento porque tiene que repetir todo. En la retención podemos decir que no está repasando de forma correcta, ni está aplicando Active Recall ni nada por el estilo porque está aplicando la repetición masiva y esto es un tremendo error. Esta es la peor forma de potenciar lo que es la retención y por lo tanto sabemos que en la parte de la memoria no sabemos si está aplicando repetición espaciada para ir practicando el material que va estudiando. Si le echamos un vistazo a lo que estudia Tomás, sabemos que está resumiendo temas relacionados a los motores porque está en una secundaria técnica y quizá gran parte de la información tiene que ver con esto. Entonces, por ejemplo, pone palabras clave, pone la definición la subraya en un color rojo, palabras clave importante con un color amarillo. Después sigue dividiendo la información en azul. Estoy entendiendo que su código de colores es el azul para la información tal cual. El verde lo está utilizando para flechas y para dirigir la información. Y así va trabajando por niveles. Por ejemplo, nivel número 1 y después nivel número 2, la descripción del motor eléctrico. Pone la definición acá y más detalles. Podríamos decir que es el argumento, las conclusiones y las evidencias, por así decirlo. El error más común que cometen muchos estudiantes es escribir sin conciencia esta información. Por lo tanto, si por ejemplo Tomás escribiera es una máquina que funciona como generador, es decir, transforma la energía eléctrica en mecánica y viceversa. Si esto lo escribiera así tal cual, sin conciencia, por ende va a tener que repetir después y volver a estudiar y volver a aplicar técnicas de estudio que no funcionan porque en primer lugar no hubo una comprensión. En cuanto a información visual, otro error muy común es repetir y repetir y repetir lo mismo. Aquí podemos utilizar una mnemotecnia que se llaman dibujos mnemotécnicos, que es tomando la imagen o el esquema que debes memorizar, utilizas las palabras clave para crear asociaciones mentales dentro de la misma imagen. ¿Cómo se haría en este generador? Por ejemplo, tiene varias partes. Por ejemplo, placa de Bornes. Me imagino que hay una placa aquí gigantesca con la imagen de un horno, porque rima con Bornes o se parece, por algo ahí es lo primero que se me ocurrió. El rotor, aquí me imagino que esta pieza está rota por la palabra roto, está roto de rotor, así lo relacionamos. Rodamiento, entonces me imagino que aquí hay una rueda de un automóvil que está rodando. Aquí en eje, pensemos que hay una persona que está girando ahí sobre su mismo eje, así de lado, chistoso. Bobinado, me imagino a la parte ovina, un ganado de ovejas por la parte ovino. Entonces aquí muchas ovejas caminando aquí en la parte de aquí abajo. Carcasa, entonces me imagino aquí la carcasa, que todo esto es el exterior de una carcasa de celular, ¿no? Que tengo de carcasa de celular el exterior de un generador. El ventilador, este está fácil, me imagino un ventilador de estos de techo así gigantesco que está dando a su máximo nivel. Estator, me imagino que en esta placa hay un estado, un mapa del país en donde te encuentres y están todos los estados ahí dentro. Si yo pusiera, por ejemplo, así como te lo dije, una imagen dentro de cada parte del generador, aplicaríamos una mnemotecnia bastante divertida. Si seguimos viendo, estos apuntes podrían mejorar bastante. En vez de cambiar entre un tipo de apuntes y otro, es mejor respetar un mismo formato. Este otro se parece al primer esquema en donde sigue repartiendo la información de izquierda a derecha con su mismo código de colores, más o menos lo puedo entender. Sin embargo, le recomendaría que no se exceda tanto en los colores porque puede ser demasiado que procesar. Yo diría que con 3 colores sería suficiente. Uno para títulos y subtítulos nada más, que sería por ejemplo el amarillo o el rojo, no cambiar de entre diferentes. Segundo, el azul, si le gustó el azul para la información está perfecto, puede ser negro o azul. Y tercero, el verde para las flechas y las divisiones también está excelente. Y ya si ocupar otro color para alguna evidencia, algún ejemplo o algo adicional, pues puede utilizar algo extra, pero tendría que estandarizar mejor sus notas. Después, en cuanto a los mapas mentales, estos yo los veo bien hechos porque viene
tiene el tema en el centro, alrededor las ramificaciones. Por ejemplo, de este tema tiene rama número 1, que me imagino que es subtema número 1, subtema número 2, subtema número 3, subtema número 4. Son 4 ideas principales y cada una se divide y utiliza palabras clave. La cantidad de información la veo correcta, no es tanta información porque el mapa mental se caracteriza de tener pocas palabras simplemente para detonar el recuerdo completo de la idea que se está escribiendo y es muy bueno para repasar. Lo que me preocupa es que nada más utilice estos mapas mentales para estudiar. Ahí sí sería un error. Lo que necesita antes del mapa mental es un sistema de notas que le ayude a dividir todas las ideas principales y secundarias de cada tema. Y ya como consecuencia, el mapa mental es una síntesis de las notas para poder repasar. Si lo usa para estudiar, eso podría ser un problema. Pero si lo usa para repaso, entonces vamos por buen camino. Si un mapa mental es bueno o malo, no es lo bonito o lo feo que se vea. Es su funcionabilidad, es decir, que le funcione, que al momento de repasarlo, él se acuerde de toda la información. Si al momento de ver el mapa, él dice, pues nada más me acuerdo de una que otra palabra clave, pero del contenido de cada ramificación no lo puedo explicar con mis palabras, entonces no le está sirviendo. Ahí tendría que hacer una prueba de repaso para ver si esos mapas mentales son funcionales, si no, no serían tan útiles. Podría ser contraproductivo. Lo que ya me estoy dando cuenta es que está utilizando el sistema de notas dentro del mismo mapa o dentro del mismo esquema. Ahí está combinando dos cosas que puede ser peligroso combinarlas, que es el sistema de notas con el mapa mental. Pero si va en la secundaria y poco a poco en las clases le van dando información, lo mejor es separar esto para que tenga la información bien dividida. Entonces con esto veamos algunas sugerencias. Aquí tiene varias áreas de oportunidad, que son los posibles errores que esté cometiendo. En primer lugar, un sistema de notas inconsistente. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas ocasiones hace resumen, en otras ocasiones hace mapa, en otras ocasiones hace esquema. Tiene que elegir un sistema de notas que sea fijo para toda la información para que no se revuelva. En segundo lugar, necesita categorizar mejor sus notas, en donde defina bien qué colores va a utilizar para cada tipo de información, pero que no se exceda de colores. Lo mejor es que el rojo sea para títulos y subtítulos. El azul o el negro sería para información. En este caso puse el azul porque a él le gusta mucho el azul. El amarillo, el verde, el naranja u otros colores puede ser para elementos visuales. Y otro color, el alterno, por ejemplo, en este caso sería el negro para otra información. Pueden ser evidencias, pueden ser conclusiones, puede ser otra cosa. Entonces, menos es más. Menos colores, pero mejor categorizados, funcionan a largo plazo en diferentes tipos de notas. En tercer lugar, necesita aplicar lo que es la mnemotecnia. Esto va a ser principalmente para potenciar lo que es la comprensión, para que dentro del mismo tema, mientras va escribiendo sus notas, vaya entendiendo mejor la información. Y cuarto y último, un sistema de retención. Vamos una por una. Es importante que defina un tipo de notas solo para sintetizar información. Yo le recomendaría que se vaya o por el método de Cornell, el sistema de ideas, o en caso de que le gusten los esquemas, me iría más a lo conceptual y lo puede dividir en argumentos, conclusiones y evidencias. El que más recomendaría yo en estos casos siempre es el método de Cornell. ¿Por qué? Porque divide lo que es el sistema de notas en dos columnas. Una columna de información y la otra para puras preguntas. Entonces de esa manera se ahorraría el hecho de hacer varias notas, varios esquemas, y aquí mismo, esta misma parte de acá, la columna derecha, lo puede ocupar para hacer esquemas y así ahorraría tiempo. Aquí a la izquierda podría poner preguntas. El sistema de ideas es separar la información por argumentos, conclusiones y evidencias. Esto mismo se puede hacer en la columna derecha del método de Cornell. Y en caso de que en algún momento necesites más espacio, pues bueno, en algunas páginas completas, nada más haz mapas conceptuales en donde vayas dividiendo la información. Ahora, en cuanto a la categorización de las notas, esto le va a ser muy útil, sobre todo para repasar. Si dividió bien todos los títulos, sabe que dentro de cada título va a haber cierta cantidad de preguntas muy importantes a poner en el sistema de repaso. Los elementos visuales le ayudan más a reconocer los patrones de sus notas para poder memorizar mucho mejor. La mnemotecnia aquí recomendada, en caso de temas visuales, le recomendaría más el dibujo mnemotécnico. Entonces, cada que se encuentre esquemas o imágenes que se tenga que memorizar dentro de la misma imagen, ir asociando todas las palabras clave. Y la segunda mnemotecnia que le recomendaría son asociaciones mentales para conceptos. Esto le puede ayudar mucho para entender la información que va escribiendo en primer lugar. Y el sistema de retención, aquí le vamos a poner el Active Recall, que es mediante preguntas y
respuestas. Esto se puede hacer de varias opciones, mediante flashcards, mediante el método de Cornell o mediante una guía de estudio. Lo que más funcione en cada caso. Podría utilizar el método de Cornell, sintetizar muy bien las ideas y a la izquierda poner las preguntas, o estas preguntas pasarlas por aparte en limpio en una guía digital, que si no tiene mucho tiempo, hasta con dictado de voz desde el teléfono le puedes dictar las preguntas y sería mucho más rápido. Y así se podría combinar las dos técnicas. Y así nos ahorramos mucho esfuerzo con menos técnicas para que no tenga que hacer demasiado. Y recordemos que Tomás nos comentó que le cuesta mucho trabajo comprender la información en primer lugar, por lo cual llega hasta el final repitiendo la información. Entonces, aquí estamos viendo el concepto del motor eléctrico. Es una máquina que funciona como un generador, es decir, transforma la energía eléctrica en mecánica y viceversa, ¿ok? Si lo repite una y otra vez, se lo va a memorizar y puede que apruebe el examen, pero después puede ser contraproductivo y puede gastar más tiempo repitiendo. Entonces, si utilizara, por ejemplo, una mnemotecnia sencilla, es una máquina. ¿Qué es lo primero que piensas cuando te dicen la palabra máquina? Por ejemplo, yo me imagino a Terminator, una máquina representada en un personaje. Eso nunca se te va a olvidar. Entonces tenemos a Terminator, que funciona como un generador. Entonces todo su cuerpo se está encendiendo, así que está adquiriendo mucha energía. Se transforma la energía eléctrica. Me imagino que Terminator se está llenando de electricidad y después transforma esa energía eléctrica en mecánica y lanza toda la energía eléctrica para hacer funcionar unos engranajes así de un sistema muy grande, como de un reloj. Entonces, aquí también se puede aplicar una mnemotecnia rápida. Recuerda, estas mnemotecnias no es necesario escribirlas. Si te funciona, podrías poner una que otra imagen que te recuerde la mnemotecnia. Por ejemplo, aquí en motor eléctrico, la carita de Terminator, aunque salga fea, no importa. Y en principios básicos, igual, una imagen para movimiento, una imagen para velocidad, otra para fuerza. Pero si queremos continuar la mnemotecnia anterior, nos imaginamos a Terminator que se está moviendo. Primero se está moviendo, después está corriendo, velocidad, y por último está cargando un auto, que es la fuerza. Entonces nos imaginamos que Terminator se mueve, corre y carga un auto, y ahí están los tres principios. Entonces aquí ya podríamos o continuar la mnemotecnia o nada más mediante lógica y razonamiento. Entonces así podría ir entendiendo las cosas de una mejor manera. Hay otras formas de entender, por ejemplo utilizando ejemplos, utilizando otras metáforas, utilizando elementos visuales, y al final de terminar, por ejemplo, una sección, por ejemplo pensemos que la parte de motor eléctrico termina acá, ¿no? Que creo que es toda esta información. Cuando termine aquí el tema, lo que se puede aplicar es la explicación propia, explicar con sus propias palabras el tema mientras va tapando la información con una hoja, en este caso. Entonces la va tapando, la va explicando, la va recordando, y si utilizó mnemotecnias en primer lugar para entender mejor los conceptos, va a ser mucho más fácil que se le quede. Entonces ahí está ahorrando mucho trabajo posterior al repaso, porque en primer lugar se está entendiendo y se está recordando. Dividir información por argumentos, conclusiones y evidencias para potenciar la lógica y el razonamiento. Utilizar ejemplos, metáforas, imágenes o algún elemento adicional para mejorar la comprensión. Y por último, al llegar a un fragmento del tema, detenerse a explicar con sus propias palabras para ver si ha entendido lo suficiente o no. Y cada que vea, por ejemplo, esquemas de esta manera, mnemotecnias visuales para poder memorizar la información. Y aquí, por ejemplo, podría poner dibujos de la asociación que creamos para cada parte de la imagen para que sea mucho más fácil que se acuerde de cada parte del generador. Al terminar temas completos y explicarlo con propias palabras, es importante dividir todo este tema por puntos importantes. Por ejemplo, ¿cuántos puntos vemos aquí? Esto es para el repaso y la retención, para aplicar el repaso activo. Por ejemplo, en esta parte que dice la división de los motores, aquí hay una idea, corriente alterna. Tenemos idea número 1, idea número 2, idea número 3, la división, motor síncrono, idea número 4 y la división de la idea número 4. Los grupos, entonces idea número 5, la parte número 1 de la división del primer grupo. Y la idea número 6, que es el segundo grupo. Entonces yo aquí conté 6 ideas que se tiene que memorizar para aprenderse todo este tema. Las tiene que enumerar dentro del mismo tema. Tiene dos opciones, o ponerle 1, 2, 3, 4, 5, 6 para que sepa que son 6 cosas las que se debe memorizar. O en caso de que tome la recomendación del método de Cornell, en donde todo esté integrado en un mismo sistema de apuntes, entonces en la columna izquierda, que iría justo acá, es en donde puede poner las preguntas. Entonces, para completar este método de estudio, nada más vamos a agregar las últimas
las técnicas que son relacionadas a la comprensión. La primera ya la vimos, que es mnemotecnia mediante asociaciones mentales con conceptos. Segundo, con ejemplos. Segundo, elementos visuales, la explicación con las propias palabras. Y cuarto, la que ya habíamos visto aquí arriba, es la mnemotecnia. Mira nada más que tremendo, aquí tenemos el método de estudio recomendado para Tomás, un estudiante de secundaria. Y antes de terminar nos había compartido que no tiene técnicas de lectura. En ese caso, yo recomiendo que vean las series y las técnicas que tengo disponibles en el curso de lectura que les dejo aquí arriba o debajo en la descripción. Sin embargo, las técnicas básicas para alguien que no tiene técnicas de lectura son las siguientes. En primer lugar, previsualizar el texto que vas a leer para detectar de qué trata y cómo se divide. Es muy importante que se haga un borrador de lectura de las secciones que tiene. 9 secciones en total. Entonces ya tenemos la prelectura. En segundo lugar, hay que aplicar lectura activa. Mientras se va leyendo, hay que tomar notas a los costados y subrayar y utilizar una simbología que le ayude a la persona que está leyendo a captar mejor las ideas. Y después dividir las ideas del texto en argumentos, conclusiones y evidencias. Si se pudiera empezar con esas 3 técnicas, sería un gran avance en la lectura. Y al final, como broche de oro, al terminar un texto, tomar todas las marcas y las notas rápidas para hacer un sistema de notas y después repasar. Si un texto fuera lo suficientemente complicado, tendríamos que hacer varias pausas intermitentes dentro del texto para explicar con nuestras propias palabras y repasar un poco lo que hemos aprendido, y así hasta terminar el texto completo. Entonces, con esto ya analizamos su método actual y le dimos una propuesta para que pueda perfeccionar su método de estudio a través de mejorar su sistema de notas, con menos esfuerzo hacer más calidad, categorizar mejor sus notas para repasar mucho mejor, mnemotecnia para la comprensión y para la memorización de datos importantes que no sea repetición masiva, sistema de retención para poder ahorrar tiempo al hacer sus notas y que ahí mismo tenga preguntas y respuestas para recordar todo lo que estudia. Y por último, agregar técnicas de comprensión para poder entender en primer lugar lo que está estudiando y después no tenga que repetir tanto. Esto en combinación con las técnicas de lectura para que pueda ahorrar más tiempo y pueda seguir perfeccionando sus habilidades como ninja cerebral. Y antes de despedirme, vamos a darle la bendición ninja a Tomás con su nuevo método de estudio. Mediante esta bendición ninja y esta transmisión de fuerza y de ki, vamos a desearle buenas vibras, fuerza ninja a Tomás para que aniquile todos los temas que tiene que estudiar, comprenda todos los temas que debe de leer y retenga toda la información posible en su escuela para que así pueda convertirse en todo un ninja cerebral. Y listo, Tomás, ahora estás completamente renovado con tu método de estudio y con toda la bendición ninja. Y listo, ninjas cerebrales, con esto concluimos este episodio de nuestra serie analizando métodos de estudio. Si quieres que analice tu método de estudio, dímelo en los comentarios y también te voy a dejar un formulario en la descripción de este video para que me compartas tu método de estudio. Recuerda, son muchos los que me mandan sus métodos, entonces yo los voy tomando al azar para crear estos episodios y así puedan tener más alternativas, más técnicas, más adaptaciones y les puedan ayudar todos estos ejemplos para seguir aprendiendo como ninjas cerebrales. Así que si quieres que siga haciendo estos episodios, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para que no te los pierdas. Y te dejo otros métodos de estudio que he analizado justo acá, junto con más contenido que te puede gustar. Sigamos tomando acción.